Muy bien. Seguimos entonces estudiando la carta a los Hebreos. Estamos en el capítulo número 10. Ustedes ya saben, lo hemos dicho muchas veces, que los destinatarios originales de la carta son un grupo de hebreos que ahora creen en Cristo y que por causa de su fe están sufriendo terrible persecución. Las cosas para ellos no están saliendo bien y están entonces, debido a la situación que están viviendo, están considerando la posibilidad de abandonar a Cristo y regresar al antiguo sistema levítico, al sistema sacrificial que se realizaba. Primero fue en el tabernáculo, después en el templo, y de esa forma ellos seguir relacionándose con Dios. Entonces el autor de la carta lo que ha venido haciendo es dándoles razones lógicas y bíblicas por medio de las cuales busca animarles para que ellos no tomen la mala decisión de abandonar a Cristo y regresar atrás, porque como Él se los ha manifestado, volver atrás, abandonar a Jesús, es volver a nada. Y es volver a nada porque sencillamente el nuevo pacto que es en Cristo Jesús reemplazó el antiguo pacto. Y entonces ha venido animándoles. La semana pasada el autor de la carta nos dijo que quienes creemos en Él, en Jesús, debemos tener una vida piadosa, es decir, una vida inclinada al Señor. Además, nos dijo que es necesario que nos mantengamos firmes en el Señor, lo cual quiere decir que debemos ser cristianos todo el tiempo. Y no solo ser cristianos, decir que somos cristianos todo el tiempo, sino vivir como tales. Y esto independientemente de las circunstancias que podamos estar atravesando. Asimismo, nos dijo que debemos mostrar amor por los hermanos. Amor que se debe traducir en buenas obras. Nos dijo también que debemos dejar de lado la mala costumbre que algunos han adoptado de dejar de congregarse. Hoy vamos a estar entonces revisando, busquen su Biblia por favor, Hebreos capítulo 10 a partir del versículo 26. Hebreos 10, 26. Dice así la palabra del Señor: porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Muy bien. Si estos versículos se leen de manera rápida, sin tener en cuenta el contexto en el cual fueron dichos y el contexto más amplio que es la Biblia entera, es decir, si estos versículos no se leen con cuidado, se puede llegar a una conclusión equivocada. Y esa conclusión sería que no hay esperanza
de salvación para nadie, incluidos nosotros los cristianos. A lo largo de la historia se han dado diferentes explicaciones a estos versículos. Por ejemplo, y los quiero volver a leer para que ustedes se den cuenta que es que se trata. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Quién no ha pecado voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad? Después de que el sacrificio de Cristo ha limpiado sus pecados, ¿quién no pecó después de haber nacido de nuevo? ¿Quién no? La verdad es que todos lo hemos hecho. Entonces, si tenemos eso en cuenta y lo leemos rápidamente y no entendemos el contexto en el cual eso se está diciendo, pues la conclusión equivocada va a ser: aquí no hay nada que hacer, porque aquí está diciendo que ya no hay sacrificio por los pecados y que lo que sigue para nosotros es una horrenda expectación de juicio. Entonces, hay que leer y leer bien y entender por qué el autor está diciendo eso. Les decía entonces que a lo largo de la historia se han dado diferentes explicaciones a estos versículos. Por ejemplo, algunos han dicho que ningún pecado que se cometa después de que la persona se ha bautizado puede ser perdonado. Es decir, cuando una persona da testimonio público de la fe por medio del bautismo y peca, ya no hay nada que hacer. Eso es lo que algunos han dicho. Si eso fuera verdad, quiere decir que entonces todos nosotros estamos mal, no hay nada que hacer. Otros han anotado que estos versículos hacen referencia única y exclusivamente a los pecados de tipo sexual. Allí no lo dice, pero ellos lo han afirmado así. Otro personaje se atrevió a decir que después de creer en Jesús, una persona puede pecar una sola vez más, pero solo una. Ya si peca más de una, no hay nada que hacer. Entonces, si tenemos en cuenta nosotros esas aparentes explicaciones o suposiciones, y si alguna de ellas fuera cierta, sin importar cuál sea, o muchas otras que se pueden llegar a dar, con respecto a nuestra propia vida, tendríamos que decir que estamos perdidos y sin posibilidad de ser perdonados. Si solamente leemos el texto y no buscamos una explicación en medio del contexto que hemos venido estudiando, entonces todos estaríamos diciendo: estoy perdido, he pecado y no tengo cómo ser perdonado, sabía que no debía pecar y sin embargo lo hice. La voz de la conciencia me aconsejaba bien, pero yo no le puse cuidado. Lo que hice fue acallar la voz del Señor en mi vida. Pequé. Lo hice voluntariamente. No tengo perdón de Dios. Sería terrible que una persona llegara a la conclusión de que si cree en el Evangelio y después peca, queda por fuera del perdón de Dios. Terrible. Bueno, como también sería terrible pensar que puede estar en Cristo y vivir de cualquier manera y no importa. No, las dos cosas están mal. Entonces, para entender qué es lo que estos versículos nos quieren decir, hay que tener en cuenta el contexto en el que el autor está diciendo estas palabras. Esta es la única manera de saber en realidad qué es lo que se está diciendo. Buscar entender estos versículos por fuera del contexto que fueron escritos nos llevará a conclusiones equivocadas. ¿Qué es lo que el autor aquí
nos quiere decir, o lo que Dios nos quiere decir a través del autor de esta carta. El versículo 26 nos dice que estas personas han quedado por fuera de la cobertura del Señor. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Comencemos hablando de la palabra que está allí, voluntariamente. Hay que comenzar diciendo que resulta difícil pecar involuntariamente. De hecho, todo pecado de alguna manera está la voluntad allí presente. Ahora, ¿cuál es el peor de los pecados de la voluntad humana? ¿Cuál es el peor de los pecados que una persona puede llegar a cometer? Ese pecado es no creer el mensaje del evangelio. Ese es el peor de los pecados, ¿sí? Ese es el peor pecado, no creer en el evangelio. En ese sentido, también es conocer el mensaje de salvación, escucharlo, ¿sí? Conocerlo, y sin embargo llegar a decidir, no quiero, no me someto a Dios. Lo he escuchado, pero mi respuesta es no. Es rechazar al Señor Jesucristo. Ese es el peor pecado. Es decir, no quiero que Él reine sobre mí, o quiero que Él reine en estas áreas de mi vida, pero yo voy a ser rey sobre estas otras. Eso es terrible pecado. Es decidir seguir con el control de nuestra vida en nuestras propias manos y no entregárselo al Señor. Es decir, seré mi propio Señor. Ese es el peor pecado. Ese es el peor pecado. Es no dar a Dios el lugar que le corresponde en mi vida, en su vida. Es decirle con palabras o con actitudes, no me interesa tu salvación. Es hacer de mi propia voluntad mi Dios, mi ídolo. Ese es el peor de los pecados. Eso es pecar de manera voluntaria y como resultado quedar por fuera de la gracia de Dios. Nosotros entendemos que el pecado mencionado en estos versículos es rechazo intencional y definitivo frente al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el pecado que el autor ha venido tratando con ellos a lo largo de toda la carta. Y contra ese pecado es que él ha buscado persuadirles para que, independientemente de lo trágica que pueda ser la vida de ellos por lo que están viviendo, decidan, independientemente de eso, seguir adelante con Jesús. De eso es que él ha estado tratando de animarles a este grupo de personas para que no vuelvan atrás. El sacrificio de Cristo es absolutamente eficaz para salvar perpetuamente a los que se acercan o nos acercamos a Dios por medio de Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida. El sacrificio de Cristo es eficaz para salvar, pero no puede ayudar a aquellas personas que de manera voluntaria, después de haber conocido la verdad, deciden no acercarse a Él. Quien rechaza a Cristo se queda sin posibilidad de nada. Ese es el peor pecado. Entonces es claro que la oposición voluntaria al sacrificio, al sacerdocio de Cristo, al mensaje del evangelio, eso es pecar voluntariamente, y de eso es que él está hablando aquí cuando dice si pecamos voluntariamente. De eso es que él está hablando.
Entonces, al tener en cuenta lo que el autor de la carta nos viene diciendo, podemos nosotros decir de manera clara y verdadera: quien descuida el sacrificio de Jesús debe saber que no hay otro camino de salvación. No hay otro camino para llegar a Dios. Rechazar la única manera de llegar a Dios deja por fuera a esas personas para siempre, por fuera de la presencia del Señor. La persona que rechaza el Evangelio, lo que ha hecho es que ha descuidado el único mensaje que trae salvación. La persona que se aleja del Señor ya no cuenta con un sumo sacerdote que interceda por él delante de Dios. Ya no tiene un mediador que esté allí hablando a favor de él. Ya no tiene un sacrificio sustituto. Y al decir todo esto, estoy mencionando cosas que hemos estudiado las semanas y meses anteriores. La persona que se aleja, que se aparta, por la razón que sea, no tiene cómo entrar de manera definitiva a la presencia del Señor. Estar sin Cristo, lo único que indica es que quedamos expuestos al juicio de Dios. Miremos el versículo 27. En este versículo nos dice qué es lo que le espera a la persona que rechaza a Cristo. Mire lo que dice. ¿Qué le espera? Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Este tipo de mensaje no es popular. Este tipo de mensaje no vende, no atrae, no invita de alguna manera, pero es la palabra del Señor. Es más fácil hablar de que el Señor tiene para quienes creen en Él, tiene para regalarles todo lo que le pidan. Pídale que Él se lo va a dar todo. Eso atrae, pero es mentira. Pero esta es la verdad. Y si el Señor la dejó ahí escrita es porque Él sabe que nos conviene tenerla presente a fin de que administremos bien la vida que Él nos ha prestado. Mire, dice aquí que lo que queda para quienes rechazan a Cristo es una horrenda expectación de juicio. Si solo la expectativa es horrenda, ¿cómo será la realidad? Seguramente a quienes rechazan el Evangelio y se apartan de él, no les parece tan horrenda, porque si les pareciera horrenda, pues no tomarían ese tipo de decisión. Pero sí es horrenda para quienes permanecen en el camino y pueden ver cómo otros que han estado por un tiempo deciden de manera definitiva apartarse de él. Este versículo 27 dice que lo que espera es fuego que ha de devorar a los adversarios. La palabra adversarios hace referencia a quien, habiendo entendido el Evangelio, se opone a él y dice: no quiero, no lo acepto, no me interesa. ¿Cómo puede una persona escapar de la ira venidera? ¿Cómo puede una persona librarse del juicio de Dios? Porque contrario a lo que muchos piensan y hasta enseñan, la Biblia sí habla de un día de juicio, sí habla del juicio. No es una fantasía, no es un cuento que alguien se inventó para generar
terror y entonces atraer. No, es verdad. No es como algunos piensan diciendo, al final no importa cómo vivamos, todos estaremos juntos en un lugar apacible. No, Dios no lo enseña así. Para estar en ese lugar apacible juntos es necesario la marca de la sangre de Cristo en nuestra vida. La única solución para escapar de la ira venidera, la única manera como una persona se puede reconciliar con Dios y librarse de ese juicio, se encuentra en Jesús, en su obra en la cruz, en su cuerpo molido, en su sangre derramada para el perdón de nuestros pecados. Jesús es la solución gloriosa, perfecta, definitiva. Es la solución que le costó la vida a Jesús, el eterno Hijo de Dios. Es la solución que lo llevó a él a hacerse maldito con tal de librar a todos aquellos que tienen fe en él. Por eso es que despreciar la solución que le costó tanto no es algo que se deba tomar a la ligera. Si usted va en un barco y este barco se hunde y por la razón que sea, usted se niega a subirse al único bote salvavidas, lo que le va a pasar es que se va a ahogar. De la misma manera, la persona que rechaza el mensaje del Evangelio, que es en Cristo Jesús, lo que le va a pasar es que va a morir eternamente. Tendrá que afrontar por siempre, por toda la eternidad, las consecuencias de su mala decisión. No hay otra forma de salvarse. La persona que de verdad cree desde el primer día en el Señor Jesucristo, esa persona es salva. Y dicha salvación será evidente de ahí en adelante en su vida. Y una de las maneras como la salvación será evidente para esta persona es por la forma sabia como asume las dificultades que llegan a su vida. Mientras que una persona, y tengamos presente estos hebreos que están considerando volver atrás porque los están persiguiendo, los están matando, los están robando, no tienen dónde vivir, se les acabó la tranquilidad, tengámoslos presente a ellos y a nosotros también tengámonos allí presentes. La persona que dice que cree, pero que en realidad no cree, sino que tiene una fe falsa, esa falta de confianza en Cristo también será evidente. Y será evidente por la manera como afronta las dificultades. Siendo la peor de ellas, decidir, yo me voy de aquí, aquí no hay nada para mí. Yo llegué acá con unas expectativas de ser sanado, de recibir mucho dinero, de tener el hogar más bonito, pero nada ha sucedido, yo me voy de aquí. Bueno, lo que eso va a manifestar es que la fe que esta persona decía tener no era tal. Porque si fuera real, permanecería con Cristo hasta el fin, independientemente de lo que le pudiera venir. Bueno, lo triste es que esto no se ha quedado atrás en la historia con los hebreos. Lo triste es que este tipo de situaciones sigue ocurriendo el día de hoy. Hay personas, muchas, con una fe que no es real. Una fe que cuando llegan los problemas cuestionan a Dios. Incluso dicen que se enojan con Dios. Y por un tiempo dejan de orar y dicen, yo estoy bravo con Él. No le voy a hablar. Y Dios sigue siendo Dios. A Él no le afecta si hablamos con Él o no. Lo peor es que algunos
terminan abandonando el único camino que les puede llevar al Padre. Claro que esto no es lo único que pasa, porque también se encuentran personas que asumen la vida con los ojos puestos en el cielo, confían en Dios independientemente de lo que les ocurra, sin querer decir con esto que asumir los problemas es fácil. No es fácil, pero siempre será más difícil apartados del Señor. Posiblemente un primer síntoma en quienes no están marchando como deberían fue lo que él ya nos mencionó la semana anterior en el versículo 25, cuando dice: dejaron de congregarse. ¿Sí? Nosotros sabemos que por esta cuestión del virus, pues hay personas que todavía tienen algún problema de salud o están temerosos, deciden no congregarse, como hemos tenido nosotros la oportunidad de hacerlo, y deciden seguir haciéndolo a través de una pantalla. Y digamos que por un tiempo eso está bien debido a las circunstancias. Pero debemos entender que congregarnos no solamente es para que unas bancas se vean llenas, sino para tener vida de comunidad, porque Dios nos hizo seres sociables. Y por eso la semana anterior, él lo menciona en el versículo 25. Los problemas comienzan cuando no se le da importancia a aquello que Dios sí le ha dado importancia. Entonces, estos dejaron de congregarse, y lo que sigue es que luego ya no estuvieron tan firmes en el evangelio. Poco a poco se empezó a notar algún daño dentro de ellos, y ahora el autor nos dice que ellos pecaron voluntariamente, es decir, decidieron rechazar a Cristo. Y conocemos personas así y da mucho pesar. Y nada justifica el hecho de que una persona se aparte definitivamente del Señor. A esto se le llama apostasía, que es renunciar a la fe. Hay personas que buscan dar explicación a este tipo de malas decisiones, y entonces dice, por ejemplo, fue debido a un problema que tuvo con alguien de la iglesia y decidió que ya no volvía más. Entonces uno dice, claro, tiene justificación. No, eso no vale, no justifica. Es que la familia lo está tratando mal por causa del evangelio, se están burlando de él. Usted no se imagina el bullying que le hacen, y por eso entonces él decidió que mejor se apartaba. Tampoco. Es que estaba enfrentando una tragedia familiar y esperaba que Dios hiciera un milagro. Y como Dios no lo hizo, entonces se fue decepcionada. Fue debido a la tragedia que tuvo que afrontar. Mire, nada, podemos buscar explicaciones y pueden haber 1000 supuestas razones, pero nada justifica el que una persona que ha confiado en Dios, que ha confiado en Cristo, se aparte de él. Bueno, sin embargo, hay que decir que mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza de que aquellos que se han apartado o que han vivido contemplando de lejos al Señor decidan acercarse realmente a Él. El peligro con la apostasía es que entre más tiempo pasa, más duro se vuelve el corazón. Y si la persona no regresa pronto a Cristo, el corazón puede llegar a convertirse en algo duro como la roca. Y después ya no hay nada que hacer. A quienes así actúan, ya lo mencionamos, les espera, nuevamente leamos versículo 27, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. De verdad que tener que afrontar el juicio de Dios basados en nuestra propia justicia
sin que sea Cristo quien cargue con nuestros pecados, no va a ser sencillo. Va a ser doloroso, va a ser terrible, espantoso. Eso es lo que significa esa palabra horrenda. En el griego es la palabra foberos. Terrible, espantoso tener que afrontar ese momento. ¿Dónde se puede esconder alguien del juicio de Dios? No hay forma de hacerlo. El deseo nuestro tiene que ser que ninguno tenga que afrontar a Dios de esa manera. Que nadie lo tenga que afrontar de esa manera. Alguien podría preguntarse: ¿cómo puedo reconciliarme con Dios? ¿Cómo hago para reconciliarme con Él? Reconciliarse con Dios es escapar de la ira de Dios. Y la única manera de hacerlo es que sea Jesús quien cargue con la ira que nos correspondía a nosotros. Es la única manera. Que la ira de Dios que tenía que venir sobre mí sea puesta sobre Jesús. El que después del naufragio rechaza el único bote salvavidas que había, tarde o temprano terminará ahogado. Asimismo, quien rechaza el único camino de salvación que Dios ha trazado, solamente puede esperar el juicio de Dios y el hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y yo no estoy tratando aquí de impartir terror, no, yo estoy leyendo y explicando lo que hemos venido estudiando hace ya un año, quizá, en la carta a los Hebreos, y esos son los versículos que corresponden para la mañana de hoy. Miremos el versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿A qué se está refiriendo el autor de la carta cuando habla de violar la ley de Moisés? ¿Se refiere a cualquier tipo de pecado? No, porque no todos los pecados se pagaban con la muerte, ¿sí? Había pecados que sí se pagaban con la muerte, por ejemplo, el asesinato, el secuestro, maldecir a los padres, algunos delitos sexuales como la zoofilia, algunos casos de adulterio, la homosexualidad, la brujería, la idolatría y la apostasía. Sin embargo, el autor, cuando habla aquí y hace referencia a esto, encontramos nosotros que en Deuteronomio capítulo 17 se habla de un pecado que cumple con esos dos requisitos: violar la ley de Moisés y que hayan 2 testigos y que se deba pagar con la muerte. Y se refiere al pecado de la idolatría, ¿sí? Y lo que esto quiere decir es que cuando una persona deja de lado al Dios vivo y no quiere saber nada más de Él, dice: yo no quiero, no me interesa, el control lo tengo yo, no lo quiero que lo tenga Él. La palabra de Dios lo compara con la idolatría. Somos nosotros nuestro propio ídolo. ¿Cómo podemos entender todo esto? Mire, de que tiene que morir irremisiblemente. Versículo 29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Lo que dice es entonces, mire, si el que se iba detrás de otros dioses, repudiando de esa manera la ley de Moisés, era castigado con pena de muerte, ¿cuánto mayor castigo pensamos que se merece el que rechaza el evangelio del Señor Jesucristo y juntamente con él el evangelio, todo el mensaje, y rechaza al Dios que lo ha revelado y rechaza al Salvador? ¿Qué castigo merece él? Si el que pasaba por encima de la ley de Moisés lo pagaba con su vida,
¿cuánto mayor castigo? Claro, no solo es la muerte física, sino que se refiere a la muerte eterna. Estas palabras son palabras fuertes, ¿sí? Porque describe a aquellas personas que se apartan de Cristo para no volver con Él nunca más. Miremos aquí algunas de las frases que él menciona en este versículo 29. Dice, pisotear al Hijo de Dios. Mire, terrible, porque él considera aquí que rechazar el mensaje del Evangelio equivale a pisotear al Hijo de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para hacer una cosa de esas? Pero él dice que eso es lo que ellos hacen. Pisotear es la misma palabra que se encuentra en la Biblia y que está 2 veces en el Sermón del Monte, la palabra hollar, ¿sí? Lo encontramos cuando el Señor dice que la sal que ha perdido su sabor ya no sirve para nada sino para ser tirada afuera y hollada, pisoteada, no sirve para nada. Y luego cuando dice que no echemos nuestras perlas a los perros, a los cerdos, delante de los cerdos, no sea que las pisoteen, es la misma palabra hollar. Y las 2 veces se refiere a algo que se llama desprecio, despreciar. Pues dice que quienes conocen del Señor y se apartan, están pisoteando, están despreciando al Hijo de Dios. El apóstata puede decir que la enseñanza del Evangelio ya no le convence, pero hay que tener en cuenta que no podemos negar al Salvador, o alguien no puede negar al Salvador y quedarse en su vida sin tener que afrontar las consecuencias. Rechazar al Salvador, al único Salvador, es negar la divinidad del Señor Jesucristo, es negar su poder, es negar la validez de su obra redentora. Negar que Jesucristo sea nuestro Señor y Salvador es tener entonces nosotros que afrontar las consecuencias, porque eso es despreciar al Señor Jesucristo. Pero además de pisotear al Hijo de Dios, la apostasía, como lo dice allí en ese versículo, es también tener por inmunda la sangre del pacto. La palabra inmunda significa literalmente que algo es común o corriente. Muchos de los que a lo largo de la historia han rechazado a Jesús, ya sea en la primera oportunidad que tuvieron de escuchar el Evangelio, o después de haber estado un tiempo en el camino y terminaron apartándose de él, han dicho que la conclusión a la que han llegado es que Jesús sí fue un buen maestro, fue un profeta, pero no pudo ser el Hijo de Dios que puso su vida para pagar por los pecados de la humanidad. Para ellos, la cruz de Cristo fue desafortunada, injusta, pero dicen ellos, fue solo la muerte de un mártir más. En realidad es algo sin trascendencia. Veo a Hugo ahí. ¿Seguimos? Ok. Afirman que Jesús no fue ese sacrificio anunciado desde antes por los profetas, ¿sí? Dicen que Jesús no fue ese sacrificio planeado por Dios desde el cielo para perdonar los pecados. Ellos afirman que la muerte de Jesús fue una muerte corriente y su sangre, sangre común. En ese sentido, es tener por inmunda la sangre del pacto. Lo triste es que
Hoy en día también hay personas que admiran a Jesús como un gran hombre, lo ven como un ejemplo a seguir, pero no lo ven como el Hijo de Dios que tiene el poder para perdonar pecados. Lo que estas personas hacen, como hicieron sus antecesores a lo largo de la historia, es tener por inmunda la sangre de Cristo. Todo pacto en la Biblia se sellaba con sangre. Tener por inmunda la sangre de Cristo es rechazar la sangre que sella el nuevo pacto y que tiene poder para santificarnos y como resultado permitirnos estar eternamente en la presencia del Señor. Y hay una tercera frase que está allí para referirse a los apóstatas. Dice que ellos hacen afrenta al Espíritu de gracia. Negar el Evangelio es rechazar el mensaje que el Espíritu Santo ha inspirado. La palabra afrenta es una palabra fuerte y se refiere a un insulto personal y muy ofensivo. Ya el Señor Jesucristo había hablado de algo parecido cuando se refirió al pecado terrible que se comete contra el Espíritu Santo. Pecado que consistía en atribuir a Satanás lo que en realidad era obra de Dios. En ese sentido, Jesús dijo que quienes blasfemen contra el Espíritu Santo de Dios no tienen posibilidad de perdón. Lo que les espera a ellos es juicio eterno. Y eso mismo es lo que el autor nos dice aquí en este versículo 27. No queda más sacrificio por los pecados, la última parte del versículo 26, y el versículo 27 dice, sino una horrenda expectación de juicio. Apostatar es ir en contra de la obra del Espíritu Santo. Y esto es cerrar los ojos, los oídos, para no tener nada que ver con la revelación que Dios ha dado. Y entonces de esa manera quedarse con el propio estilo de vida sin que Dios venga a influir en él y lo vaya a cambiar. Mire, en estas tres frases queda muy claro que la apostasía no es algo que Dios acepte, ni es algo normal. En realidad es algo terrible y triste a los ojos de Dios. Y es que renunciar al mensaje es renunciar al mensajero. Es decir a Jesús, no te necesito. Es pisotear al Hijo de Dios. Es tener por inmunda la sangre de Cristo. Es hacer afrenta al Espíritu de gracia. La persona que no llega al final de su vida con Cristo, ya sea porque nunca quiso acercarse o porque después de haber escuchado el mensaje del Evangelio e inicialmente haber creído en él, por lo menos en apariencia, y al final termina sin Cristo, a este tipo de personas lo que les espera es un castigo severo, un castigo que es seguro. Recuerden ustedes a los dos ladrones al lado de Jesús, allí crucificados también. La vida de uno de ellos, al final, aunque había sido un desastre, terminó bien. A último momento. El problema es que nosotros no sabemos cuándo será nuestro último momento. Pero él sí lo sabía por la situación en que estaba. Y el Señor le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el otro, ni siquiera viéndose en la situación que estaba, a último momento decidió arrepentirse. Bueno, dos destinos eternos muy distintos. Uno perdonado y el otro teniendo que asumir la ira de Dios por haberle rechazado. Dice el versículo 30 y 31. Pues conocemos al que dijo, mía
es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y todo esto es una advertencia de parte del Señor para que mantengamos nosotros siempre el buen ánimo a su lado. Que ninguno de nosotros tome la mala decisión de vivir contemplando a Cristo, guardando cierta distancia, creyendo que si Él gobierna algunos aspectos de mi vida y yo gobierno otros, al final todo estará bien. No sabemos en ese caso si al final todo estará bien. O peor aún, terminar la vida habiendo tenido la oportunidad abiertamente separado de Él. Mire lo que dice: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. El Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios no se complace en la muerte de los malvados, sino que es un Dios lleno de gracia que espera su arrepentimiento. Pero asimismo Dios es un Dios de justicia, que no da por inocente al culpable. Un día nosotros estaremos delante del Señor y si finalizamos como hemos comenzado, el veredicto que escucharemos sobre nosotros será absuelto. Un veredicto muy distinto de aquellos que toda la vida o cada vez que tuvieron la oportunidad dijeron no, o que en apariencia algún día dijeron que sí, pero al final terminó siendo que no. El veredicto sobre ellos será culpable y tendrán que afrontar la ira de Dios. Esto no es un mensaje, como lo decía ahora, muy popular, pero es la palabra de Dios. Y gracias a Dios, porque no esconde de nosotros esta verdad, sino que la deja expuesta para que sepamos tanto lo bueno como lo malo que habrá que afrontar, dependiendo de la respuesta que se le dé a Él. Estamos nosotros llamados a proclamar el evangelio de vida, el llamado al arrepentimiento, el perdón, la salvación. Estamos llamados a alcanzar a otros para Él. A eso estamos llamados. Pero también debemos tener en cuenta el hecho de que la Biblia habla de la ira de Dios y de las cosas que habrán que afrontar si no se decide por Él. Entonces, cuando proclamemos el evangelio, cuando estemos aprendiendo y enseñando del Señor, llegará el momento en que vamos a hablar también de esto, porque si el Señor lo dejó escrito es porque de eso también hay que hablar. Concluyamos. Apostasía: haber estado en el camino, por lo menos en apariencia, y terminar la vida apartado de Él. ¿Qué pasa con quien peca de esta manera? Lo primero que hay que decir es que, y lo bueno es que solamente Dios sabe cuándo la apostasía en alguien es definitiva, solo Dios lo sabe. Como decíamos hace un momento, mientras haya vida hay esperanza. Hay personas que se apartan un tiempo y después regresan a Él para ya no volverse a apartar. El peligro es que muchas veces, demasiadas veces, ocurre lo contrario. Se alejan para no volver. Solo la muerte cierra definitivamente la puerta. Solo la muerte acaba con las posibilidades de vivir y morir con Él. Cuando el corazón se endurece, prácticamente no hay nada que hacer. Mientras hay vida hay esperanza. Pero entre más tiempo una persona convive
con el pecado o vive apartado del Señor, entre más tiempo pasa, más difícil es para él. Que ninguno de nosotros de verdad llegue a considerar este tipo de comportamiento y de actitud. El Señor tiene innumerables bendiciones para todos aquellos que han decidido amarle, siendo la mayor de las bendiciones la vida eterna que es en Cristo Jesús, y allí para abajo todas las que Él nos quiera dar mientras estamos vivos en este planeta. El Señor es bueno, pero el Señor no es alcahueta y no dará por inocente al culpable. Que esa horrenda expectación de juicio no sea realidad en ninguno. Pensaba, por ejemplo, la persona que conoce del Señor, pero siempre como por los laditos, y llega el momento de la muerte. ¿Qué se puede sentir? Bueno, si se tiene la oportunidad como el ladrón al lado de Jesús, pues habrá la oportunidad de enmendar, así sea a última hora. No sabemos si va a estar esa oportunidad para todos. Pero, ¿qué se puede llegar a sentir partir a la eternidad sabiendo que se tuvo la oportunidad, pero se despreció, se desperdició? Horrenda expectación de lo que viene después. Que el Señor nos ayude y nosotros tomemos la decisión de hacer lo que tengamos que hacer a fin de vivir cada día cerca de Él, en su presencia, a su manera y no a la manera propia. Y gracias a Dios por su palabra aquí escrita que nos anima a todo esto. Vamos a orar y cada uno allí en su lugar vamos a pedirle al Señor que nos examine, que nos redarguya, que nos lleve a pedir perdón por algo si es que esa es nuestra situación, y nos dé la fortaleza también para vivir a su lado, a su forma, a su manera. Que no haya en medio nuestro ningún apóstata declarado o apóstata secreto, porque en últimas es lo mismo. Que nuestro corazón esté cerca de Él. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu palabra. Gracias, Señor, por la carta a los hebreos y todo lo que nos enseñas y todo en lo que nos haces pensar, todo aquello que nos llevas a meditar, Señor, y a tomar decisiones respecto de nuestra propia vida. Señor, pedimos perdón por los pecados cometidos, pedimos perdón, bendito Padre, y te pedimos, Dios, que nos ayudes, nos fortalezcas en el poder de tu Espíritu Santo, de tal manera que podamos vivir cerca de ti siempre. Que la motivación permanente en el corazón de cada uno de tus hijos sea tener fe, tener confianza, entregar el control en tus manos y decidir hacer tu voluntad. Padre, muchas gracias, y que tu palabra, Señor, lleve fruto, que tu palabra genere en cada uno lo que tenga que generar, aquello para lo cual la has enviado. Te pido, Señor, que bendigas a cada persona, a cada familia, cada hogar aquí representado. Que bendigas también a las personas que nos acompañan desde su hogar. Padre, tú conoces las luchas, los temores, los motivos de preocupación. Pues bien, Padre, todo eso lo presentamos delante de ti. Y en el nombre de Cristo Jesús te pedimos que nos ayude, Señor, a ser esa clase de hombres y mujeres que tú quieres, que tú esperas. Bendice tu iglesia, Señor, y que los problemas, las dificultades no nos alejen de ti. Muchas gracias, Padre, por todo lo que has hecho. Muchas gracias, Señor, por
todo lo que estás haciendo y todo lo que harás. Amén. Que el Señor les bendiga. Ya nos despedimos de los que nos ven desde